Mi renacer en la carpintería. Desde niño, siempre me fascinó la carpintería. Mi abuelo tenía un pequeño taller en el patio de su casa, y yo pasaba horas observándolo transformar simples tablas en muebles hermosos. Me encantaba el sonido del serrucho cortando la madera y el aroma a aserrín que impregnaba el aire. Pero con el tiempo, la vida me llevó por otro camino. Me alejé del taller, de la madera y de esa pasión que alguna vez me llenó de emoción. Conseguí un trabajo de oficina, con un buen salario, pero cada día me sentía más vacío. Algo dentro de mí me decía que no pertenecía allí. Un día, mientras limpiaba el garaje de mi casa, encontré una vieja caja de herramientas de mi abuelo. Al abrirla, sentí una extraña emoción. Había un martillo con el mango desgastado, un cepillo de madera y un viejo metro de carpintero. Fue como si una parte de mi infancia volviera de golpe. Sin pensarlo demasiado, decidí hacer algo con mis propias manos. Busqué unas tablas viejas y traté de construir una simple repisa. Al principio, mis cortes eran torcidos, los clavos no entraban bien y el resultado fue un desastre. Pero en lugar de frustrarme, sentí algo que no había sentido en años: ganas de mejorar. Me pasé la noche viendo tutoriales, leyendo sobre técnicas y practicando con cada pedazo de madera que encontraba. Día tras día, mis manos recuperaban la destreza perdida, y lo que empezó como un simple pasatiempo se convirtió en una obsesión. Pronto, empecé a construir muebles pequeños para mi casa, una mesa auxiliar, un banco para el jardín, una estantería. Mis amigos y familiares comenzaron a notar mi trabajo y, sin darme cuenta, empezaron a pedirme encargos. Cada nuevo proyecto me hacía sentir más vivo, más conectado conmigo mismo. Entonces, un día, recibí una oportunidad que cambiaría todo. Un viejo amigo, al ver las fotos de mis muebles, me pidió que le hiciera una mesa de comedor. No era cualquier mesa, él quería algo especial, algo rústico pero elegante, hecho completamente a mano. Sentí un nudo en el estómago. Nunca había construido algo tan grande, y la idea de fracasar me aterraba. Pero en lugar de rechazar el desafío, acepté. Pasé noches enteras diseñando cada detalle, eligiendo la mejor madera y perfeccionando cada corte. Me equivoqué muchas veces, tuve que volver a lijar, ajustar medidas y repetir pasos. Pero con cada error, aprendí algo nuevo. Cuando finalmente terminé la mesa, me quedé mirándola por largos minutos. Había logrado algo que hace un año parecía imposible. Cuando se la entregué a mi amigo, su reacción lo dijo todo: quedó maravillado. Esa fue la primera vez que alguien me pagó por mi trabajo, y fue en ese momento cuando lo entendí. La carpintería no era solo un pasatiempo. Era mi vocación. A partir de ahí, todo cambió. Empezaron a llegar más pedidos, y poco a poco mi pequeño taller improvisado se convirtió en un verdadero espacio de trabajo. Dejé de ver la carpintería como un simple hobby y empecé a soñar con algo más grande. Pero entonces, surgió un dilema. Mi trabajo de oficina seguía ocupando la mayor parte de mi tiempo. Entre jornadas largas y el cansancio, apenas tenía unas pocas horas para mi verdadera pasión. Sabía que tarde o temprano tendría que tomar una decisión, y fue en un día cualquiera, mientras sostenía una nueva pieza de madera entre mis manos, que tomé la más importante de mi vida. Sabía lo que tenía que hacer. Y así comenzó el verdadero desafío. Respiré hondo y miré a mi alrededor. Mi pequeño taller, lleno de herramientas, madera apilada y el aroma inconfundible del aserrín, se sentía más como un hogar que cualquier oficina en la que había trabajado. Sabía que tomar la decisión de dejar mi empleo estable no sería fácil, pero en lo más profundo de mi corazón, ya no tenía dudas. Esa misma noche, después de mucho pensarlo, redacté mi carta de renuncia. Mis manos temblaban mientras escribía, pero al terminar, sentí un alivio que no había sentido en años. No iba a ser fácil, pero si había algo que la carpintería me había enseñado, era que todo gran proyecto comienza con un simple corte. Los primeros meses fueron un reto. Al principio, los pedidos llegaban de conocidos y familiares, pero poco a poco mi trabajo empezó a correr de boca en boca. Me enfoqué en cada detalle, en la calidad, en la pasión que ponía en cada mueble. Creé una página en redes sociales, compartí fotos y videos del proceso, y la respuesta fue increíble. Una tarde, mientras terminaba un encargo especial, recibí un mensaje inesperado.
Era de una persona que había visto mis trabajos en internet y quería que diseñara muebles para su nueva cafetería. No era solo una mesa o una silla, sino todo el mobiliario. Era el proyecto más grande que había recibido hasta el momento. Acepté sin pensarlo 2 veces, aunque el miedo seguía ahí, acechando. Pero recordé la primera repisa que construí, llena de errores pero hecha con pasión. La única forma de mejorar era seguir creando. Con cada mueble que entregaba, con cada cliente satisfecho, comprendía que había tomado la mejor decisión de mi vida. La carpintería no solo me había dado un oficio, sino una razón para despertar cada mañana con entusiasmo. Hoy, cuando entro a mi taller y veo los bocetos de nuevos proyectos, sé que aún queda un largo camino por recorrer. Pero lo mejor de todo es que cada día, con cada golpe de martillo y cada corte preciso, sigo aprendiendo. Porque en la carpintería, como en la vida, siempre hay algo nuevo por construir. El camino no fue fácil, y en más de una ocasión dudé si realmente estaba tomando la decisión correcta. Había momentos en los que el dinero escaseaba, los proyectos no salían como esperaba, y el cansancio me pasaba factura. Pero, a medida que pasaban los días, me di cuenta de algo esencial: la carpintería no solo me proporcionaba un medio de vida, sino que también me estaba enseñando a enfrentar la adversidad de una manera única. Cada pieza de madera que transformaba no solo era un mueble, era una lección de paciencia, perseverancia y confianza en mis capacidades. En ese tiempo, comencé a conectarme con otros carpinteros, algunos con más experiencia que yo, otros más jóvenes, pero todos compartiendo la misma pasión por la madera. A veces, no era necesario hablar mucho. Con solo compartir un taller, con solo ver cómo se manejaban las herramientas y se daban forma a los proyectos, sentía una sensación de pertenencia y de apoyo mutuo que no había encontrado en ningún otro trabajo. La comunidad de carpinteros se convirtió en una fuente de inspiración constante, donde las ideas fluían y los consejos eran generosos. Recuerdo una vez que un carpintero experimentado me mostró una técnica de encolado que nunca había visto antes. Fue algo tan simple, pero tan efectivo, que me dejó asombrado. Esa tarde, pasé horas practicando, perfeccionando mi técnica, y al final, el resultado fue una pieza de madera que encajaba a la perfección, algo que no había logrado antes. Ese pequeño aprendizaje se convirtió en un hito personal, pues me hizo darme cuenta de que la carpintería es un arte que nunca deja de enseñarte. Aunque mis primeros proyectos fueron modestos, el boca a boca me permitió seguir creciendo. La gente empezaba a reconocer mi trabajo y a confiar en mí para proyectos más grandes. Poco a poco, fui adquiriendo más herramientas, mejorando mi taller y sobre todo, mi habilidad. Cada vez que entregaba un mueble, sentía una mezcla de satisfacción y emoción. Ver la expresión de alegría en el rostro de un cliente cuando recibía un producto hecho a mano, con tanto cuidado y dedicación, era lo que me impulsaba a seguir adelante. Las noches largas en el taller se convirtieron en momentos de reflexión. Mientras las luces del taller brillaban tenuemente y el sonido del martillo resonaba en la madera, pensaba en todo lo que había dejado atrás. A veces, recordaba los días de oficina, las reuniones sin fin, el estrés y la desconexión con mi verdadero ser. En aquellos momentos, la carpintería me parecía no solo un oficio, sino un refugio. Una forma de reconectar con lo que realmente importaba. Sentía que estaba construyendo algo mucho más grande que muebles, estaba construyendo mi vida, mi felicidad, mi propósito. La satisfacción de ver una pieza completa no solo era por el objeto en sí, sino por todo el proceso que había atravesado para lograrla. Desde el primer corte, hasta el último detalle, sabía que cada acción había sido parte de un esfuerzo, y esa era la verdadera recompensa. De alguna manera, cada mueble que entregaba representaba una parte de mí, mi esfuerzo, mis ganas de aprender, mis fracasos y mis logros. Cuando la cafetería de la que hablaba al principio abrió sus puertas, sentí una mezcla de orgullo y gratitud. No solo había sido el primer gran proyecto que había recibido, sino que también marcaba un punto de inflexión en mi carrera. En aquel momento, comprendí que la carpintería no solo me había dado una carrera, sino una misión: enseñar a otros lo que yo había aprendido, a compartir el amor por este arte y a transmitir el mensaje de que no importa cuán difíciles sean las circunstancias, siempre hay algo que uno puede crear con sus propias manos.
Ese proyecto me dio la oportunidad de conectar con más personas, de mostrarles cómo la carpintería puede transformar no solo espacios, sino también vidas. Así fue como empecé a recibir más peticiones de talleres, escuelas y pequeños emprendedores que querían aprender sobre carpintería. Me convertí en un maestro sin haberlo planeado, pero con una pasión inmensa por compartir todo lo que sabía. A veces, las clases no solo trataban de técnicas o herramientas, sino de cómo mantener la paciencia, cómo enfrentarse a los fracasos, y cómo, al igual que en la carpintería, la vida nos pide un ajuste aquí y allá, y un poco de perseverancia. Mi taller, que antes era un espacio solitario, se llenó de nuevos estudiantes y colegas que compartían la misma pasión por la madera. Juntos, aprendíamos, creábamos y, sobre todo, soñábamos. Los días pasaron y mi pequeño negocio empezó a crecer. Pero más que el éxito económico, lo que más me llenaba era el hecho de saber que había encontrado mi verdadero propósito. La carpintería no solo me ayudó a hacer frente a mis inseguridades, sino que me dio el poder de crear, de compartir y de inspirar a otros a seguir sus pasiones. Hoy, mientras trabajo en mis proyectos, sé que no importa cuán grande sea el desafío que se me presente. Cada pieza que construyo es una nueva oportunidad de aprender, de crecer y de seguir adelante. Y aunque aún me quedan muchas lecciones por aprender, no tengo miedo de los errores. Al contrario, los abrazo, porque sé que en cada uno de ellos hay una enseñanza que me llevará más cerca de mi objetivo, seguir creando, seguir enseñando y seguir viviendo de lo que más amo. La carpintería me enseñó que el verdadero valor no está en lo que haces, sino en cómo lo haces y en lo que aprendes mientras lo haces. Con el paso del tiempo, mi taller se llenó de más historias. Cada cliente, cada alumno, cada pieza de madera que transformaba, añadía un capítulo nuevo a este viaje que había comenzado de manera tan incierta. Mi vida, antes marcada por la rutina y la insatisfacción, ahora estaba definida por la creatividad y la emoción de crear algo único. La carpintería, que inicialmente había sido una forma de escape, se convirtió en mi vocación, y más que eso, en mi forma de compartir con el mundo un pedazo de mí mismo. No solo la carpintería me brindó satisfacción profesional, sino que también me ofreció una perspectiva diferente sobre la vida. Aprendí a valorar los detalles más pequeños. A veces, una astilla que se cae al suelo o un nudo en la madera no es un defecto, sino una oportunidad para ajustarlo y hacerlo aún mejor. La vida, como la madera, a menudo tiene sus imperfecciones, pero son esas imperfecciones las que nos enseñan lecciones valiosas. Cuando algo no sale como esperábamos, no se trata de un fracaso, sino de un paso hacia el crecimiento. En medio de todo esto, empecé a darme cuenta de algo muy importante: el taller no solo era un lugar donde trabajaba, sino un espacio donde la comunidad se encontraba. Los que llegaban en busca de aprender algo nuevo, los que venían con dudas sobre cómo restaurar un mueble, los que simplemente querían saber cómo hacer su primera caja de madera, todos compartían algo más allá de las herramientas y la madera. Cada uno de ellos traía su historia, su visión, su propio propósito. Y al enseñarles lo que había aprendido, también estaba aprendiendo de ellos. La carpintería no era solo algo que me definía a mí, sino que también definía a los demás, ayudaba a cada persona a descubrir una forma de expresarse a través de la madera. Un día, un joven llamado Miguel llegó a mi taller con una idea: quería aprender a hacer muebles reciclados a partir de madera vieja. Al principio, me pareció una propuesta extraña. ¿Cómo se podía crear algo valioso de algo aparentemente tan deteriorado? Pero lo que no sabía era que Miguel me estaba enseñando, de nuevo, que la creatividad no tiene límites. Juntos comenzamos a experimentar con maderas viejas, viejas puertas, tablones desgastados, y de allí surgieron algunas de las piezas más hermosas que jamás había hecho. Cada mueble que creábamos no solo tenía una historia, sino que llevaba consigo la esencia de lo reciclado, lo transformado, lo renovado. Al ver el brillo en los ojos de Miguel al ver sus primeras creaciones, me di cuenta de que la carpintería había dejado de ser solo mi pasión. Se había convertido en un puente entre generaciones, entre ideas, entre personas. Miguel, que al principio era un joven lleno de dudas y miedo sobre si podía crear algo valioso, terminó siendo uno de mis colaboradores más cercanos. Cada proyecto que hacíamos juntos se convertía en una oportunidad para experimentar, aprender y compartir. Pronto, su propia empresa de muebles reciclados comenzó a tomar forma,
y yo me sentí más que orgulloso de haber sido parte de su viaje. Cuando un alumno o colaborador como Miguel logra encontrar su propia voz en el oficio, siento que mi trabajo va más allá de las piezas de madera. Es un legado que dejo en aquellos que deciden seguir el mismo camino de transformación y creatividad. Hoy, al mirar el taller lleno de maderas, herramientas y recuerdos, sé que cada pieza creada tiene más que un valor económico. Son testigos de un proceso largo, lleno de desafíos, pero también de momentos de enorme satisfacción. Y aunque el camino sigue siendo largo, y siempre habrá más cosas por aprender, sé que cada golpe de martillo y cada corte con la sierra me acerca más a lo que realmente quiero ser, un creador, un maestro y un eterno aprendiz. La carpintería, como la vida, no tiene un final definitivo. Siempre hay algo más por construir, siempre hay más por descubrir, y lo mejor de todo, siempre hay algo nuevo por aprender. Y así, día tras día, sigo en mi taller, con las manos llenas de serrín, rodeado de madera y sueños por hacer realidad. Cada vez que entrego un mueble, me acuerdo de aquellos primeros días en los que la incertidumbre me paralizaba. Hoy, esa incertidumbre se ha transformado en un motor que me impulsa a seguir creando, a seguir enseñando y a seguir viviendo con pasión. Porque al final, la carpintería no solo es una técnica, es una forma de vivir, de transformar lo ordinario en extraordinario, de dar vida a lo que parece muerto, y de recordar que, como en la madera, todos tenemos la capacidad de renovarnos. A lo largo de los años, mi taller se convirtió en más que solo un lugar de trabajo. Se transformó en un refugio, un espacio de creatividad sin fronteras. Aquí, las horas se volvían minutos, y los proyectos, aunque a veces desafiantes, me ofrecían una oportunidad para perderme en algo que realmente me apasionaba. Cada vez que pasaba las manos por la madera, sentía que estaba dando forma a mi propia vida, a mis propios sueños. No solo estaba construyendo muebles, estaba construyendo mi futuro, mi identidad y sobre todo, mi propósito. En este viaje, el aprendizaje nunca se detuvo. Si bien mis primeras piezas eran simples y, en muchos casos, imperfectas, con el tiempo, las técnicas avanzadas empezaron a formar parte de mi repertorio. Me enamoré de la carpintería fina, los acabados pulidos, los detalles minuciosos que requerían paciencia, precisión y dedicación. Pero, al mismo tiempo, nunca perdí mi amor por lo rústico, por lo auténtico. A veces, el desgaste natural de la madera o una grieta en una tabla se convertía en un detalle que hacía que la pieza fuera aún más especial. La madera, como las personas, tiene historia. Cada grieta, cada nudo, cada marca en su superficie cuenta una historia de su origen, de su viaje antes de llegar a mis manos. Recuerdo que, en un momento dado, me encontré trabajando en un mueble para un cliente especial, un hombre mayor que quería una mesa para su comedor. Cuando me explicó lo que buscaba, me contó que quería algo sencillo, pero con mucha personalidad, algo que representara su vida, su familia. Se mostró algo tímido, pero a medida que avanzábamos en el diseño, comenzó a abrirse. Me habló de su infancia, de las tardes que pasaba con su abuelo en su propio taller de carpintería, de cómo había aprendido a trabajar la madera desde joven. Su historia me tocó profundamente. Decidí que esta mesa no sería solo un mueble más, sería un homenaje a su abuelo, a su herencia. Así que, en lugar de seguir el diseño clásico que había planeado, decidí incorporar pequeños detalles que simbolizaran momentos significativos de su vida, un tallado de un árbol en una de las patas, como símbolo de su familia, un pequeño grabado con la fecha de su boda en el borde, para recordar el día más importante de su vida. Cuando le entregué la mesa, sus ojos se llenaron de lágrimas. Me abrazó y me dijo que nunca había tenido algo tan valioso. No por el dinero que pagó por ella, sino por el amor y el cuidado que había puesto en cada detalle. Ese momento fue un recordatorio de que la carpintería no es solo un oficio. Es una forma de contar historias, de hacer tangible lo intangible, de dejar que cada pieza de madera lleve consigo una parte del alma de quien la crea. Ese fue uno de los momentos más significativos de mi carrera, y no solo porque la mesa fue un éxito, sino porque me hizo darme cuenta de algo crucial: la carpintería tiene un poder transformador. No solo transforma la madera en algo útil, hermoso, funcional, también transforma a las personas. Un simple mueble puede traer recuerdos, emociones y hasta sanar heridas. Desde ese día, decidí que cada pieza que hiciera, por pequeña o grande que fuera,
llevaría consigo una parte de mi esencia, de mi historia, y sería un reflejo de todo lo que había aprendido. Con el tiempo, empecé a expandir mi taller. Contraté a un par de ayudantes que, al igual que yo en mis primeros días, tenían el deseo de aprender y mejorar. Fue gratificante ver cómo otros se interesaban en este arte, cómo su entusiasmo me inspiraba a seguir adelante. Enseñarles lo que sabía, guiarlos en sus propios proyectos y ver cómo iban desarrollando sus habilidades me hizo sentir que estaba dejando un legado. Cada uno de ellos, con su toque personal, empezó a contribuir al taller, y juntos fuimos perfeccionando técnicas, innovando en diseños y creando piezas únicas. La camaradería que se formó entre nosotros fue esencial para seguir creciendo. Había una energía en el taller que no se podía describir, solo se podía sentir. Además, empecé a participar en ferias de artesanía local, en exposiciones y en mercados donde podía mostrar mi trabajo al mundo. Aunque al principio me sentí intimidado, pronto me di cuenta de que lo más importante era compartir mi pasión. No se trataba solo de vender muebles, sino de conectar con las personas, de contarles la historia detrás de cada pieza, de compartir mi viaje con ellos. Las ferias no solo me ayudaron a ganar clientes, sino que me dieron la oportunidad de conocer a otros artesanos, cada uno con su propia visión y estilo. Esas interacciones, esas conversaciones sobre técnicas, materiales, procesos, fueron enriquecedoras. Fue en ese ambiente de intercambio donde realmente entendí lo que significa ser parte de una comunidad artesanal. Hoy, mi taller ha crecido mucho más de lo que imaginaba cuando comencé. No solo hago muebles a medida, sino que he empezado a enseñar carpintería a jóvenes interesados en este oficio. He creado un pequeño programa de aprendizaje donde, a través de clases teóricas y prácticas, los estudiantes tienen la oportunidad de aprender desde lo más básico hasta técnicas avanzadas. Ver a jóvenes con el mismo entusiasmo y curiosidad con los que yo comencé este camino, me hace sentir que mi misión está completa. Mi vida ha tomado un giro que nunca hubiera imaginado, y lo más sorprendente es que todo empezó con una chispa de curiosidad y una pieza de madera. Ahora sé que la carpintería es mucho más que un oficio para mí, es una forma de vida, una forma de crecimiento constante. Y aunque aún tengo mucho por aprender, no me detengo. Siempre hay nuevos desafíos, nuevas técnicas por descubrir, nuevos proyectos por realizar. Lo que antes parecía un sueño lejano, ahora es mi realidad, y cada día en mi taller es una nueva oportunidad para seguir construyendo, no solo muebles, sino también un legado que perdurará mucho más allá de mi tiempo. La madera, como la vida misma, nunca deja de sorprenderme, y yo sigo aquí, dispuesto a seguir aprendiendo, compartiendo y creando. El taller, que inicialmente era un espacio humilde y algo desordenado, ahora es un lugar vibrante, lleno de vida y creatividad. Cada rincón refleja el esfuerzo y la dedicación de años de trabajo, de caídas y levantadas, de éxitos y fracasos. Aunque el taller ha crecido tanto en tamaño como en producción, la esencia de lo que me motivó a comenzar sigue intacta, el amor por la carpintería y el deseo de compartir ese amor con otros. En las primeras etapas de este viaje, la carpintería era solo una forma de ganarme la vida, una manera de escapar de las presiones y frustraciones de otros trabajos. Pero, con el tiempo, me di cuenta de que el trabajo con la madera había dejado de ser solo una actividad para sobrevivir y se había transformado en una forma de expresión, una forma de conectarme conmigo mismo y con los demás. Cada tabla de madera que cortaba, cada pieza que ensamblaba, representaba más que solo un objeto, representaba un viaje, una historia, un proceso de transformación tanto para la madera como para mí. A medida que mi taller se expandió y los proyectos se hicieron más complejos, comencé a reflexionar sobre el impacto que mi trabajo podía tener en los demás. Siempre había creído que la carpintería era solo una habilidad técnica, pero pronto me di cuenta de que también era un medio para influir en la vida de las personas de una manera profundamente positiva. Cada mueble que hacía, cada restauración que realizaba, era una oportunidad para darle a alguien un pedazo de historia, un trozo de la vida que había sido cuidadosamente tallado, lijado y pulido. Cada pieza, grande o pequeña, no solo ocupaba un espacio físico, sino que se convertía en parte de la vida de alguien. Recibir los elogios y la gratitud de mis clientes me llenaba de satisfacción, pero lo que realmente me emocionaba era ver cómo cada pieza de madera encontraba su lugar en un hogar, cómo su historia se entrelazaba con la historia de quienes las recibían.
A lo largo de los años, también empecé a involucrarme más en el aspecto educativo de la carpintería. Mi pasión por el oficio no solo se limitaba a mi propio crecimiento, sino que deseaba compartirla con todos los que querían aprender. Me di cuenta de que muchos jóvenes, especialmente aquellos que no tienen acceso a una educación formal en artes y oficios, no sabían que la carpintería podía ser una carrera viable, una forma de ganarse la vida haciendo algo que amaran. Por eso, decidí abrir las puertas de mi taller para ofrecer clases de carpintería a aquellos interesados en aprender. No se trataba solo de enseñar técnicas o habilidades, sino también de darles a esos jóvenes una forma de conectarse con algo tangible, algo que pudieran crear con sus propias manos y que pudieran ver, tocar y sentir. Cada vez que un estudiante lograba completar su primer proyecto, su mirada de orgullo me recordaba a la mía propia, años atrás, cuando terminé mi primer mueble. Para muchos de ellos, la carpintería se convirtió en una vía para descubrir su pasión, para aprender a confiar en sus habilidades y, sobre todo, para entender que la dedicación y el esfuerzo siempre dan frutos. No todos mis estudiantes decidieron seguir una carrera en la carpintería, pero algunos lo hicieron, y otros encontraron en ella una forma de arte que les permitió expresar su creatividad de maneras que nunca hubieran imaginado. Ver cómo su confianza crecía con cada proyecto me hizo comprender lo poderoso que es el conocimiento y cómo compartirlo puede cambiar vidas. El proceso de enseñar también me ayudó a seguir aprendiendo. Cada vez que explicaba un concepto o mostraba una técnica, me desafiaba a mí mismo a comprenderla aún más profundamente. A veces, las preguntas de los estudiantes me obligaban a mirar las cosas desde una nueva perspectiva, a encontrar formas más eficaces de enseñar lo que ya sabía. La carpintería, como cualquier habilidad, siempre tiene algo nuevo que aprender. El oficio no se detiene, siempre hay nuevas técnicas, nuevas herramientas, nuevos desafíos que abordar. Y lo más fascinante es que no importa cuántos años haya estado trabajando en esto, cada proyecto tiene algo único, algo que nunca había hecho antes. En los últimos años, he decidido ir un paso más allá y experimentar con materiales no convencionales. Además de la madera, comencé a integrar metales, vidrio y otros materiales reciclados en mis creaciones. La posibilidad de combinar diferentes texturas y formas me permitió explorar nuevas formas de expresión y me llevó a una serie de diseños más vanguardistas que empezaron a atraer la atención de otros artesanos y diseñadores. De alguna manera, la carpintería se había transformado de un oficio clásico en una disciplina en constante evolución. Aprender a trabajar con nuevos materiales y técnicas me ha permitido crear piezas que no solo sirven como muebles, sino que también son obras de arte. Ahora, cuando miro hacia atrás y pienso en cómo comenzó todo esto, no puedo evitar sentirme agradecido. Cada golpe de martillo, cada corte, cada escofina que pasó por mis manos me llevó hasta este punto, donde no solo soy un carpintero, sino también un maestro, un mentor y un creador. Y, aunque mi taller ha cambiado y crecido, la esencia de lo que hago sigue siendo la misma: transformar la madera, transformar la vida. He aprendido que la verdadera magia de la carpintería no está solo en la habilidad de crear, sino en el proceso de aprendizaje continuo, en la capacidad de superar los obstáculos, en la paciencia que requiere cada proyecto, y en el poder de dar a otros la oportunidad de descubrir lo que realmente los apasiona. La madera, como la vida misma, está llena de sorpresas. En cada nudo, en cada grieta, en cada veta, hay un potencial esperando ser descubierto. Mi viaje no ha terminado. Cada día trae nuevas oportunidades, nuevos desafíos y nuevas formas de crecimiento. Y, aunque no sé exactamente lo que el futuro depara, sé que siempre habrá algo por construir, por aprender y por compartir. La carpintería me ha enseñado a no rendirme nunca, a seguir adelante, incluso cuando las cosas no salen como espero, y a recordar que la verdadera satisfacción no está en el producto final, sino en el proceso, en el viaje mismo. Y mientras siga teniendo un trozo de madera en mis manos, siempre habrá algo más que aprender, algo más que construir, y algo más que compartir con el mundo.